¿qué tal? Bienvenidos al canal de Jordi TV. Hoy os traemos una breve resumen de la historia de Argentina, desde sus inicios indígenas hasta la actualidad. Una historia de transición económica y social. Argentina indígena. La población del actual territorio argentino a la llegada de los españoles a principios del siglo XVI sumaba unas 330.000 personas agrupadas en una veintena de grupos étnicos. Los habitantes del noroeste, las sierras centrales y la mesopotámica practicaban la agricultura, mientras que en el resto del territorio estaba ocupado por grupos cazadores-recolectores. Las culturas más extendidas fueron las diaguitas al noreste, los guaraníes, los tupíes, los tobas y los guayacurúes en el noreste, los pampas en el centro y los tehuelches, mapuches y unas en el sur. Colonización y conquista. En 1536 don Pedro de Mendoza fundó Santa María de los Buenos Aires, la primera ciudad argentina. La miseria y el hambre doblegaron a Mendoza y a su gente, y Buenos Aires quedó despoblada hasta su segunda fundación por Juan de Garay en 1580. Las ciudades argentinas fueron fundadas por conquistadores que provenían de distintas zonas de América. La corriente pobladora del este, llegada desde España, tomó como base de operaciones la ciudad de Asunción y fundó las ciudades litorales. La que vino desde Perú ocupó el Tucumán, como se llamaba entonces a todo el noreste argentino. Las ciudades cuyanas fueron fundadas por la corriente proveniente de Chile. Periodo colonial. Lo que es hoy la Argentina perteneció al Virreinato del Perú, hasta que en 1776 el rey Carlos III creó el Virreinato del Río de la Plata, cuyo primer virrey fue Pedro de Ceballos. La capital, Buenos Aires, se convirtió en un gran puerto comercial y se incrementó notablemente la exportación de cueros, tasajo y de la plata proveniente de las mismas minas del Potosí. El sistema de monopolio impuesto por España prohibía comerciar con otros países que no fueran la propia España. Esto encarecía notablemente los productos y complicaba la exportación. En 1806 y 1807 se produjeron dos invasiones inglesas, que fueron rechazadas por el pueblo de Buenos Aires, alistados en milicias de criollos y españoles. En cada milicia, los jefes y oficiales fueron elegidos democráticamente por sus dirigentes. Las milicias se transformaron en centros de discusión política. Revolución. Las invasiones inglesas demostraron que España estaba seriamente debilitada y que no podía ni abastecer correctamente ni defender a sus colonias. La ocupación francesa de España por Napoleón, la captura del rey Carlos IV y su hijo Fernando VII y la caída de la Junta Central de Sevilla decidieron a los criollos actuar. El 25 de mayo de 1810 se formó la primera Junta de Gobierno presidida por Cornelio Saavedra, que puso fin al periodo virreinal. Mariano Moreno, secretario de la Junta, llevará adelante una política revolucionaria tendiente a fomentar el libre comercio y a sentar las bases para una futura independencia. Entre 1810 y 1820 se vive un clima de gran instabilidad política. Se suceden los gobiernos, Primera Junta, 1810, Junta Grande, 1811, triunviratos, de 1811 a 1814, y el Directorio, de 1814 a 1820, que no pueden consolidar su poder y deben hacer frente a la guerra contra España. En esta lucha se destacarán Manuel de Belgrano, José de San Martín, llegado al país en 1812, y Martín Miguel de Güemes. Las campañas sanmartirianas terminarán tras liberar a Chile con el centro del poder español de Lima. El 9 de julio de 1816, un Congreso de Diputados de las Provincias Unidas proclamó la independencia y en 1819 dictó una constitución centralista que despertó el enojo de las provincias, celosas de su autonomía. Unitarios y federales. A partir de 1819 en el país se fueron defendiendo claramente dos tendencias políticas: los federales, partidarios de las autonomías provinciales,
y los unitarios, partidarios del poder central de Buenos Aires. Estas disputas políticas desembocaron en una larga guerra civil cuyo primer episodio fue la batalla de Cepeda en febrero de 1820, cuando los caudillos federales de Santa Fe, Estanislao López, y de Entre Ríos, Francisco Ramírez, derrocaron al Directorio. A partir de entonces, cada provincia se gobernará por su cuenta. La principal beneficiada por la situación será Buenos Aires, la provincia más rica, que retendrá para sí las rentas de la aduana y los negocios del puerto. Etapa rosista. En 1829, uno de los estancieros más poderosos de la provincia, Juan Manuel de Rosas, asumió la gobernación de Buenos Aires y ejerció una enorme influencia sobre todo el país. A partir de entonces y hasta su caída en 1852, retendrá el poder en forma autoritaria, persiguiendo duramente a sus opositores y censurando a la prensa, aunque contando con el apoyo amplio de sectores del pueblo y de las clases altas porteñas. Durante el racismo creció enormemente la actividad ganadera bonaerense, las exportaciones y algunas industrias del interior que fueron protegidas gracias a la ley de aduanas. Rosas se opuso a la organización nacional y a la sanción de una constitución, porque ello hubiera significado el reparto de las rentas aduaneras al resto del país y la pérdida de la hegemonía porteña. La secesión. Justo José de Urquiza era gobernador de Entre Ríos, una provincia productora de ganado como Buenos Aires, que se veía seriamente perjudicada por la política de Rosas, que no permitía la libre navegación de los ríos y frenaba el comercio y el desarrollo provinciales. En 1851, Urquiza se pronunció contra Rosas y formó, con ayuda brasileña, el ejército grande con el que derrotó definitivamente a Rosas en Caseros, el 3 de febrero de 1852. Urquiza convocó a un congreso constituyente en Santa Fe, que en mayo de 1853 sancionó la Constitución Nacional. Pero aunque ya no estaba Rosas, los intereses de las clases altas porteñas seguían siendo los mismos, y Bartolomé Mitre y Adolfo Alsina dieron un golpe de estado, conocido como la Revolución del 11 de septiembre de 1852. A partir de entonces, el país quedó por casi 10 años dividido en dos: el Estado de Buenos Aires y la Confederación, el resto de las provincias con capital en Paraná. La separación duró casi 10 años, hasta que en septiembre de 1861 el líder porteño Bartolomé Mitre derrotó a Urquiza en Pavón y unificó el país bajo la tutela porteña. Organización nacional. A partir de Pavón se sucedieron los gobiernos de Bartolomé Mitre de 1862 a 1868, Domingo F. Sarmiento de 1868 a 1874 y Nicolás Avellaneda de 1874 a 1880, quienes concretaron la derrota de las posiciones del interior, la ocupación del todo el territorio nacional y la organización institucional del país, fomentando la educación, la agricultura, las comunicaciones, los transportes, la inmigración y la incorporación de la Argentina al mercado mundial como proveedora de materias primas y compradora de manufacturas. República conservadora. En 1880 llegó al poder el general Julio A. Roca, quien consolidó el modelo económico agroexportador y el modelo político conservador basado en el fraude electoral y la exclusión de la mayoría de la población de la vida política. Se incrementaron notablemente las inversiones inglesas en bancos, frigoríficos y ferrocarriles y creció nuestra deuda externa. A partir de la crisis de 1890 surgieron las oposiciones al régimen. Por el lado político, la Unión Cívica Radical luchaba por la limpieza electoral y contra la corrupción, mientras que, por el lado social, el movimiento obrero peleaba por la dignidad de los trabajadores desde los gremios socialistas y anarquistas. La reforma electoral. La lucha radical expresada en las revoluciones de 1893 y 1905 y el creciente descontento social, expresado por innumerables huelgas, llevaron a un sector de la clase dominante a impulsar una reforma electoral que calme los ánimos y traslade la discusión política de las calles al Parlamento.
En 1912, el presidente Roque Sáenz Peña logró la sanción de la ley que lleva su nombre y que establece el voto secreto y obligatorio. Etapa radical. La aplicación de la ley Sáenz Peña hizo posible la llegada del radicalismo al gobierno. Los radicales gobernarán el país entre 1916 y 1930 bajo las presidencias de Hipólito Yrigoyen, de 1916 a 1922 y de 1928 a 1930, y Marcelo T. de Alvear, de 1922 a 1928. E impulsarán importantes cambios tendientes a la ampliación de la participación ciudadana, la democratización de la sociedad, la nacionalización del petróleo y la difusión de la enseñanza universitaria. El periodo no estuvo exento de conflictos sociales derivados de las graves condiciones de vida de los trabajadores. Algunas de sus protestas, como la Semana Trágica y la de la Patagonia, fueron duramente reprimidas con miles de trabajadores detenidos y centenares de muertos. La década infame. El 6 de septiembre de 1930, los generales José Feliu Iriburu y Agustín P. Justo encabezaron un golpe de Estado apoyado por grupos políticos conservadores y expulsaron del gobierno a Yrigoyen, inaugurando un periodo en el que volvió el fraude electoral y la exclusión política de las mayorías. En 1933 se firmó el Pacto Roca-Runciman con Inglaterra, que aumentó enormemente la dependencia argentina con ese país. Se sucedieron los gobiernos conservadores, el general Iriburu entre 1930 y 1932, el general Justo entre 1932 y 38 y Roberto Ortiz entre 1938 y 1942, y Ramón Castillo entre 1942 y 1943, que se desentendieron de los padecimientos de los sectores populares y beneficiaron con sus políticas a los grupos y familias más poderosas del país. Etapa peronista. En 1943, un grupo de militares nacionalistas dio un golpe de Estado y derrocó al presidente Castillo. Dentro de este grupo se destacó el coronel Juan Domingo Perón, quien desde la Secretaría de Trabajo y Previsión llevará adelante una política tendiente a mejorar la legislación laboral y social, vacaciones, pagas, jubilaciones, tribunales de trabajo. El apoyo popular de Perón lo llevará al gobierno en las elecciones de 1946. Durante sus dos presidencias, entre 1946 y 1952, y 1952 a 1955, Perón, que ejercerá el poder limitando el accionar de la oposición y censurando a la prensa, impulsará una política que combinaba el impulso de la industria, el empleo, las comunicaciones y los transportes, con la acción social desarrollada por Eva Perón, a través de la construcción de hospitales, escuelas, hogares para niños y ancianos y ayuda económica para los más pobres. Inestabilidad política. En 1955, un golpe militar derrocó a Perón, quien marchó al exilio. A partir de entonces y hasta 1973, los peronistas no podrán votar por su partido. En ese periodo habrá dos presidentes civiles, Arturo Frondizi, 1958 a 1962, y Arturo Illia, de 1963 a 1966, que intentarán impulsar el desarrollo nacional y poner fin a la proscripción del peronismo. Ambos serán derrocados por golpes militares. El golpe del 66, llamado Revolución Argentina, se prolongó en el poder por 7 años, hasta que la presión popular expresada en violentas protestas como la de Cordobazo y en la aparición de grupos guerrilleros obligó a los militares a llamar a las elecciones el 11 de marzo de 1973. El candidato peronista Héctor Cámpora resultó electo. Regreso del peronismo. Entre 1973 y 1976 gobernó nuevamente el peronismo con 4 presidentes: Cámpora, 1973, Lastiri, 1973, Perón, 1973 a 1974 e Isabel Perón, de 1974 a 1976, quienes intentaron retomar algunas de las medidas sociales del primer peronismo, como el impulso de la industria y la acción social, el mejoramiento de los sueldos y el control de precios. Pero los conflictos internos del movimiento peronista y la guerrilla
sumados a la crisis económica mundial de 1973, complicaron las cosas, que se agravaron aún más con la muerte de Perón en 1974 y la incapacidad de su sucesora, Isabel Perón, para conducir el país. Esta crisis fue utilizada como excusa para terminar con el gobierno democrático y dar un nuevo golpe militar. Gobierno militar. La dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983 contó con el decisivo respaldo de los grandes grupos económicos nacionales y el financiamiento permanente de los grandes bancos internacionales y los organismos internacionales de créditos como el Banco Mundial y el FMI. El saldo de su gestión fue el de miles de muertos y desaparecidos, centenares de miles de exiliados, la derrota del ejército argentino en las Malvinas, la multiplicación de la deuda externa por 5, la destrucción de una parte del aparato productivo nacional y la quiebra y el vaciamiento de la totalidad de las empresas públicas a causa de la corrupción de sus directivos. La democracia contemporánea. Desde 1983, el país vive en una democracia, restableciéndose las libertades públicas y los derechos humanos, y la cultura argentina volvió a destacarse en el mundo de la herencia dejada por la dictadura militar. Fue muy pesada y los sucesivos gobiernos, Raúl Alfonsín 1983 a 1989 y Carlos Menem de 1989 a 1999 vieron condicionadas sus planes sociales y políticos por las presiones económicas. Menem entendió que la solución pasaba por una política de privatizaciones. Esta política generó una breve etapa de bienestar, de 1991 a 1995, pero que concluyó con una profunda crisis que generó desocupación y aumento notablemente de la deuda externa. Y hasta aquí tenemos una breve historia de Argentina. Si os ha gustado, recordad suscribiros y darle al botoncito del like. Muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos. Hasta luego.